Buenos días, bienvenidos a mis vídeos y en el día de hoy voy a intentar hablar un poquito, porque el caso Alcácer es un caso que podría dar para hacer muchísimos vídeos, pero siendo el tema que es, yo considero que no voy a intentar sacar rédito económico de una tragedia como la que ocurrió en el año 92. El caso Alcácer sigue siendo, más de 3 décadas después, uno de los mayores crímenes de la historia de España. Los nombres de Miriam, Toñi y Desiré quedaron grabados para siempre en la memoria colectiva española, junto al interminable debate sobre lo que realmente ocurrió aquella fatídica noche del 13 de noviembre del año 1992. Pero es que la polémica ha vuelto a surgir recientemente con la última entrevista concedida por Miguel Ricard en El Rincón del Disidente y realizada por Manu. Este hombre, Miguel Ricard, es el único condenado que pasó más de 20 años en prisión por ese triple crimen. Y ha habido muchísimas interpretaciones, muchísimas reacciones en los medios de comunicación. Ya empezó a salir también esta entrevista y sobre todo en canales de YouTube. Y en este vídeo voy a intentar hacer como una especie de resumen, porque esto es un poquito difícil resumir el tema de Alcácer en un solo vídeo, aunque considero que es suficiente y que no voy a hacer de ese tema una hucha, un filón, obviamente, porque se pueden hacer muchísimas cosas y analizar lo que es el sumario tan extenso, pero entiendo que en base a todas las críticas que ha habido y a todas las posiciones que se han ido generando a raíz de esta entrevista, pues me habéis pedido directamente que haga lo que es el caso Alcácer y yo os digo que voy a hacer el caso Alcácer por lo que realmente he podido ver en prensa y en parte del sumario. Con lo extenso que es, no me ha dado la vida para poder leerme todos los tomos y todos los folios. Si os apetece ver el caso Alcácer y ver mi punto de vista sobre ese caso y sobre la entrevista que dio Miguel Ricard, quedaros y lo vemos a continuación. Buenas noches, bienvenidos a mis vídeos y en el día de hoy, como os he adelantado, vamos a hablar del tema de Alcácer. Para empezar el tema, el relato de los hechos, de lo que ocurrió aquella fatídica noche, tenemos que empezar señalando que Miriam, Toñi y Desiré eran 3 adolescentes de 14 y 15 años, que vivían en la localidad de Alcácer, Valencia. Desaparecieron la noche del viernes del 13 de noviembre del año 92 cuando se dirigían haciendo autostop a una discoteca que se llamaba Colors, que estaba localizada en la localidad vecina de Picassent, donde presuntamente se celebraba una fiesta de su instituto. El 27 de enero del año 93, es decir, 75 días después de la desaparición, 2 apicultores, obviamente que estaban por el campo, encontraron los cadáveres semienterrados en una fosa en el barranco de la Romana, un paraje de difícil acceso próximo al pantano de Tous. Básicamente lo que vieron, o eso dicen los reportes en prensa, lo que vieron fue un brazo con un reloj de Disney y que estaba sobresaliendo de la tierra, aunque luego realmente estas personas no dijeron eso en el acto del juicio. El hallazgo de los cuerpos y el conocimiento posterior de las vejaciones a las que fueron sometidas las 3 menores conmocionaron a la sociedad española. Bueno, pues los investigadores policiales apuntaron que era un triple crimen cometido por delincuentes comunes cuando características de delincuencia común no había, y señalaron a Antonio Anglés y Miguel Ricard de 26 y 23 años respectivamente. Antonio Anglés es considerado el presunto autor material de los hechos, y este hombre huyó en el mismo momento en el que las fuerzas de seguridad procedieron a su localización. Una huida de película que no se lo cree ni el maestro armero, pero así ha quedado para los anales, incluso llegando a decir algunos periodistas en algunos canales de YouTube que este hombre huyó de España con 2 millones de pesetas, que en este momento era mucho dinero y se asemejaba a lo que hoy serían 20 millones de pesetas que tendría su madre
que trabajaba en un matadero de aves, desplumando los pollos, tenía 20 millones de pesetas al cambio actual en su domicilio, cuando realmente lo que no dicen es que era una familia cuyo padre era alcohólico, su madre era una trabajadora pues de baja alcurnia, no tenía muchísimos ingresos, y toda la familia era una familia extensa con más de un miembro con enfermedades mentales como la esquizofrenia. Miguel Ricart fue detenido, juzgado y condenado a 170 años de prisión en un juicio muy mediatizado, de los que solo cumplió 21, porque realmente no podía cumplir más, al derogarse la doctrina Parot por el Tribunal de Estrasburgo. La instrucción fue muy cuestionado por Fernando García, que era el padre de Miriam, que de manera alternativa desarrolló una teoría de la conspiración que se llamó en su momento, y según esa teoría, la versión oficial era una tapadera para encubrir a los verdaderos criminales, grupos de políticos, empresarios poderosos, todos ellos involucrados en la producción de vídeos snuff o como se llama ahora hardcore. Aunque buena parte de la teoría se sustentaba supuestamente, según lo que dicen los medios de comunicación y a lo que yo he tenido acceso, se sustentaba en especulaciones y acusaciones infundadas que además lo llevaron a sentarse en un banquillo. Miriam García Iborra, María Deseada Hernández Folch, de 14 años, y Antonia Gómez Rodríguez Toñi, de 15, a las 8 de la tarde de ese viernes 13 de noviembre, salieron de la casa de su amiga Esther, a quien acababan de visitar porque resulta que la niña estaba enferma. Como os digo, su intención era dirigirse a esa discoteca situada en las afueras del municipio de Picassent. Previamente Miriam había llamado a casa para ver si su padre les podía llevar, como era lo normal, pero ese día el padre había llegado del trabajo con fiebre y estaba en la cama. Esther además también estaba con gripe y decidió quedarse en casa. Era habitual encontrar en la época, en los alrededores de la discoteca Colors, a los jóvenes y a las jóvenes de las poblaciones vecinas haciendo autostop, cosa que es peligrosa, a pesar de que los fines de semana el dueño del establecimiento fletaba autobuses y alguna furgoneta para transportar a los clientes, con lo cual, si había autobús y había furgonetas, no entiendo por qué estas niñas y esta gente hacía autostop cuando sabían que era peligroso y que el exceso de confianza puede conllevar a que pasen estas cosas. Pasaron la mayor parte de la tarde visitando a una amiga que se llama Esther, que se encontraba enferma en su casa, y al salir de casa de Esther decidieron desplazarse haciendo autostop y se dirigieron a la salida del pueblo. En ese punto determinado, una pareja llamada Herbas y su novia María Luz las acercaron en su coche hasta la gasolinera de Picassent. Las primeras informaciones situaban a las niñas en este camino, en el Cano Láser. Un conocido de las niñas las vio dirigirse hacia la citada localidad y las saludó después desde un ciclomotor, pero dejaron que las niñas hicieran autostop. Unos metros después, una mujer que se llama la señora Badal dijo haber visto a las niñas subiéndose a un coche en el que había 4 ocupantes, todos ellos hombres. El hecho de que tantas personas se introdujeran en un mismo vehículo le llamó la atención y así lo declararía una semana después ante la Guardia Civil. Pero lo que tenéis que tener en cuenta que en esa época las normas de circulación, los cinturones de seguridad y estas cosas que estamos obligados hoy en día no se usaban y no eran la tónica habitual. Ese mismo domingo, después de las 10 de la noche, las familias de las muchachas esperaban que estas chicas volvieran a su domicilio. Sin embargo, las chicas se habían ido con lo opuesto y además tampoco llevaban dinero. Esto hacía que se descartara la huida voluntaria y empezaban a alimentar la teoría de un rapto. No había pistas. Los investigadores recibieron testimonios de personas que creyeron haberlas visto en diferentes puntos de España. La policía y la Guardia Civil lo único que hizo fue dar más credibilidad a aquellos que describían un posible recorrido de las niñas de Alcácer. Y en base a estos testimonios, las fuerzas y cuerpos de seguridad
hicieron hincapié en aquellos que describían a las niñas en el posible recorrido que hubieran tenido desde su localidad Alcácer hasta la discoteca Colors. Se llegaron a organizar dispositivos policiales en Granada y en Pamplona siguiendo pistas según la colaboración ciudadana, una vez que, buscando en los alrededores de la localidad de Alcácer y Picassent, no encontraron ninguna pista. En este punto hay que reseñar que el ministro del Interior, que era José Luis Corcuera, se interesó personalmente por el caso y se entrevistó con los padres de las jóvenes. Su ministerio formó un equipo especial junto con la Guardia Civil y la Policía Nacional para colaborar en la búsqueda. El presidente del gobierno en ese entonces, Felipe González, recibió en Nochebuena a las 3 familias y les transmitió su preocupación como padre. La búsqueda se amplió fuera de España y se puso al corriente a los servicios de la Interpol. Las familias de las desaparecidas distribuyeron carteles en varios idiomas y se llevaron incluso hasta África, porque había una pista que llevaba a Marruecos, donde podrían haberlas llevado como esclavas de... ya me entendéis de lo que. Y también podría ser que hubieran estado en Europa. Por lo tanto, en base a esta teoría de que se las habían llevado para ser explotadas de manera íntima, cuando se encontraron los cuerpos, el día que se encontraron los cuerpos, el padre de Miriam, Fernando García, se encontraba en Londres con periodistas para promover en Inglaterra su búsqueda. El miércoles 27 de enero del año 93, por la mañana, un apicultor de 69 años y su consuegro subieron al monte a revisar unas colmenas de su propiedad. El lugar era conocido como el Barranco de la Romana. A las 10 de la mañana, en las proximidades de la colmena, los apicultores descubrieron un brazo humano medio desenterrado que llevaba un reloj de gran tamaño en la muñeca. Un equipo de la Guardia Civil se trasladó al lugar de los hechos. El juez de Alcira, encargado del levantamiento de los cadáveres, que se llamaba José Miguel Bort, tardó varias horas en llegar al lugar, pues estaba levantando otro cadáver en otro municipio diferente. En un primer momento, el tamaño del reloj en el brazo del cadáver hizo pensar al equipo que se iba a desenterrar a un hombre. Al excavar se descubrieron otros 2 cuerpos. Los 3 cuerpos eran mujeres, en estado avanzado de descomposición. Los cadáveres se hallaban envueltos en una alfombra grande y nueva en el interior de una gran fosa que era de grandes dimensiones y que había sido presuntamente excavada a propósito. Los cuerpos estaban apilados y maniatados. 2 de ellos presentaban la cabeza separada del resto del cuerpo, y a pesar del deterioro de los cadáveres y sus prendas de vestir, los expertos apuntaron que podría tratarse de las 3 niñas. Por lo tanto, el juez decretó el secreto de las diligencias. Además, en los alrededores de la fosa se hallaron objetos varios, de varia tipología, como un cartucho sin percutir, es decir, sin disparar, un videojuego, un repelente para mosquitos de marca Autan y unos trozos de papel que se encontraban junto con otros objetos en unos matorrales y eran un volante del Hospital de la Fe de Valencia a nombre de un tal Enrique Anglés Martín, que había sido tratado de una enfermedad de transmisión sexual unos meses atrás. Los cadáveres fueron trasladados sin ningún cuidado al cercano municipio de Llombai, sin haber realizado la autopsia. Los familiares se reunieron en el ayuntamiento de Alcácer cuando a última hora de la tarde se les comunicó la noticia. A las 11 de la noche acudió Joan Lerma, el presidente de la Comunidad Valenciana en ese momento. A medianoche, los cuerpos fueron trasladados al Instituto Anatómico Forense de Valencia, donde permanecieron toda la noche antes de que se le practicara la correspondiente autopsia. Y aquí es cuando empieza el circo mediático, y esto es el inicio de la telebasura y de lo que tenemos hoy en día, porque realmente vais a ver cómo empezó la telebasura y tratar los temas de asesinatos, temas jurídicos, directamente como si fuera la prensa rosa. Y dice tal que así: yo quisiera que compartieran el dolor intenso de estas familias, decía Nieves Herrero,
durante la emisión del programa De Tú a Tú. Y esto se hizo en directo desde Alcácer el 27 de enero del año 93, el día que aparecieron los cadáveres de las 3 víctimas. Y se detiene un dispositivo de búsqueda que duraba 75 días. Las cámaras del programa, para que veáis hasta dónde llegó esta señora, que no tiene vergüenza ni la conoce, avanzaron por el pasillo de la familia de Miriam, donde el padre Fernando, recién llegado de Londres, se encontraba con Matilde Iborra, la madre de la menor, que se derrumbaba mientras repetía: es ella, es ella, es ella. Todo esto se vio en primera plana y en directo en televisión. Detrás, en la imagen, se ve a un fotógrafo que disparaba fotos con flash, para que se viera que estaban tomando el momento histórico. Herrera había pedido un coche para que Fernando García se desplazara directamente del aeropuerto de Valencia a su plató y así evitar, qué casualidad, que hubiera competencia, en este caso con Paco Lobatón, y que Paco Lobatón se hiciera con el testimonio en primera persona de esta familia cuando se le dio la noticia. Esto es asqueroso y es aberrante. 3 días después de la aparición de los cadáveres, tuvo lugar un funeral y posterior entierro en el cementerio municipal de Alcácer. Acudieron personalidades de la Comunidad Valenciana como Joan Lerma, el presidente, o la alcaldesa en ese momento de Valencia, Rita Barberá. Unas 30.000 personas llenaron las calles del pueblo para dar el último adiós a las pequeñas. Y además también hubo determinadas personalidades que mandaron las condolencias a la familia, entre los que destacaron los reyes de España, Juan Carlos I y Sofía, que se encontraban muy consternados por la tragedia, el presidente del gobierno, Felipe González, que llamó por teléfono al teniente de alcalde de la localidad, Carmen Soler, y se interesó como padre, José María Aznar, Manuel Fraga y otras personalidades públicas. En este caso, en primer lugar, no se hizo una reconstrucción de los hechos. No se preservó el lugar donde se encontraban los cuerpos. Se acordonó la zona después, con posterioridad al levantamiento de los cadáveres. Y las correspondientes recogidas de pruebas, lo que pudo dar lugar a la manipulación, extravío o contaminación de las mismas y a destrucción de elementos que pudieran dar lugar al esclarecimiento de los hechos. Es que yo no entiendo esta instrucción, ni por mucho que intenten justificarlo de que esto pasó en el año 92. No se puede ser tan torpe. Se cambiaron de lugar y de posición los objetos encontrados en el escenario para fotografiarlos todos en un mismo espacio, que no era original, porque es que no tenían suficiente carrete para poder fotografiarlo todo. Y estos son los recortes que había en la época, que, como siempre digo, no hay medios para la justicia, pero esto ya clama al cielo. No se fotografiaron diferentes huesos, fragmentos de huesos, una piedra con manchas de sangre y otros elementos que podrían haber sido importantes para la investigación. Algunos objetos extraídos de la fosa fueron abandonados en el lugar, no fueron recogidos y obviamente se descartaron sin ningún tipo de análisis. Otros objetos recogidos simplemente desaparecieron después: 2 piedras del río hallados en el interior de una camiseta y un plástico encontrado en el interior de la fosa. Todo eso no se analizó y no se tuvo en cuenta a la hora de ver qué es lo que había pasado. No se hizo una inspección ocular de la caseta más cercana a donde se encontraron los cuerpos en el momento. No se encontró sangre de las víctimas en el supuesto lugar de los hechos. Y obviamente tenéis que saber que en cuanto al levantamiento de los cadáveres, solo se hizo una única fotografía de los cuerpos en el interior de la fosa, en la cual solo puede diferenciarse pues cuerpos y barro. No se ve absolutamente nada. Las descripciones de los cadáveres no se acompañan con sus correspondientes fotografías en el lugar de los hechos. O sea, no hicieron el reportaje fotográfico que deberían de haber hecho. Tampoco se realizó ningún croquis de la posición de los cadáveres tal y como estos se encontraron en la fosa, que pudiera haber sido importante a la hora de determinar para saber cómo se encontraban y cómo habían sido enterradas. Los cadáveres no fueron protegidos en su traslado, se trasladaron directamente en un vehículo no adecuado para ello, dejando los féretros salientes y expuestos a los movimientos bruscos, porque tenéis que tener en cuenta que era un terreno muy abrupto,
que era una pista forestal obviamente, y que para ir por ahí la amortiguación de los coches, por decirlo suavemente, no es la que hay ahora, y por lo tanto estaban expuestos a botes, a darse golpes directamente en el lugar donde habían sido depositados, y eso podría provocar heridas post-mortem. Tras este levantamiento de los cadáveres, obviamente que es de circo, porque es que se ven las imágenes con la policía y la Guardia Civil fumando cigarros, estando ahí contaminando toda la escena del crimen, porque era lo que había en la época. Tenéis que tener en cuenta que la Guardia Civil, directamente la tarde del 27 de enero, se personó en el domicilio de Enrique Anglés en Catarroja. Enrique era el hermano de Antonio, un conocido delincuente de la zona ya fichado por la policía. Y en el domicilio se encontraba Enrique Anglés, su hermana Kelly, el novio de esta y la madre de Anglés llamada Neus Martín. Los tres primeros fueron detenidos y llevados al cuartel de Patrais y se procedió al registro de la vivienda. Antonio Anglés Martín. Tenéis que tener en cuenta que este hombre pertenecía a la conocida Banda de los Calígulas, que fue un grupo delictivo vinculado a problemas policiales en Valencia en los años 90. Esta banda, comandada por Juan García, apodado el Calígula, tenía entre sus miembros más destacados a Antonio Anglés y a José V. Simón, alias Baldoma. En esta organización estaba Juan García, el Calígula, líder del grupo y figura central de la banda, conocido por actividades ilícitas y liderazgo del grupo, es decir, el mandamás. Antonio Anglés era uno de los personajes más infames ligados al grupo, involucrado en la venta de sustancias psicotrópicas y la huida policial. Y José V. Simón Baldoma, otro integrante de peso destacado por su capacidad de vender grandes cantidades de sustancias psicotrópicas y su vinculación directa con la organización. Este grupo, para que os hagáis una idea del perfil criminal de Antonio Anglés, era un grupo muy conocido por robar coches y realizar actividades delictivas en Valencia, así como por sus métodos de evasión ante la policía. Antonio Anglés entrenaba físicamente para poder huir en el caso de ser sorprendido con sustancias psicotrópicas en su domicilio. No hay ningún otro tipo de información al respecto. Solo he encontrado esta noticia de dos amigos de la infancia de Antonio Anglés. Describen al asesino de las niñas de Alcácer. Entrenaba para escaparse. Y esto para los que dicen que Antonio Anglés era narco, ¿vale? Antonio Anglés no era narco. Era un mero camello de poca monta. Y era un delincuente de la época. Bueno, pues los tres primeros fueron enviados al cuartel de Patrais y se procedió al registro de la vivienda. Los tres primeros fueron enviados al cuartel de Patrais y se procedió al registro de la vivienda. Durante aquel registro llegaron otros hermanos de Enrique Anglés, Mauricio y Ricardo, acompañados por un amigo, Miguel Ricard, alias El Rubio, el que llegó con la bolsita de naranjas. Un guardia civil reconoció a Miguel Ricard, al Rubio, y como era el compañero de fechorías de Antonio, también fue llevado como testigo en un principio al cuartel de Patrais. Enrique Anglés presentaba discapacidad intelectual, obviamente. Ya hemos dicho que tenían antecedentes de esquizofrenia y de retraso algunas de las personas que pertenecían a la familia Anglés. Las investigaciones concluyeron que el volante a su nombre encontrado en la fosa por la tarde fue realmente prescrito a su hermano Antonio, que presuntamente se había hecho pasar por su hermano, había suplantado su identidad, y esto fue una convicción de la Guardia Civil, y Enrique fue puesto en libertad esa misma noche y se inició la búsqueda, la caza al hombre de Antonio Anglés. Los cuerpos de seguridad no consiguieron hallar el paradero de Antonio Anglés. La primera pista lo situaba el viernes 29 de enero del año 93 en una peluquería de Valencia. Los dueños del negocio alertaron a la policía después de haber atendido a un cliente que había acudido para que le quitaran el rubio teñido del pelo. Otras fuentes dicen que esta fue una pista falsa que dio la Guardia Civil
para que los periodistas se marcharan a la peluquería y dejaran el cuartel de la Guardia Civil tranquilo. En ese momento, Miguel Ricard presuntamente realizó, a ver si os va sonando el modus operandi de algunas policías y guardias civiles, sobre todo en la época de los años 90, realizó una declaración voluntaria la medianoche del 27 de enero. Debido a las contradicciones en las que incurrió, su amistad con Antonio Anglés y el hecho de que su coche coincidía con la descripción de los testigos, Miguel Ricard pasó a ser detenido sobre las 5 de la madrugada, es decir, 5 horas después de prestar declaración. Del 28 de enero. Ricard también realizó otra declaración, esta vez sí, la primera que hizo como acusado ante la Guardia Civil, en la que confesó su participación en los crímenes y confirmó su participación en otras dos declaraciones realizadas con fechas 30 de enero y 2 de marzo. Ricard explicó que en la noche del día 13 de noviembre del año 92, él y Antonio Anglés recogieron en Opel Corsa a las tres jóvenes cuando hacían autostop. En lugar de llevarlas a la discoteca Colors, como ellas pidieron, las llevaron a una caseta abandonada situada en el paraje montañoso del Barranco de la Romana. Durante esa noche y la madrugada, las adolescentes permanecieron atadas en un poste de madera dentro de la caseta. Antonio Anglés fue desatando de una en una a las adolescentes para agredirlas de manera íntima con la ayuda de Miguel Ricard, que le sujetaba las piernas para minimizar el forcejeo. El propio Miguel Ricard agredió de manera íntima a Desiree antes de que Anglés la obligara a entrar en la caseta. Es decir, se produjeron agresiones de carácter íntimo, tanto en el vehículo, según lo que estaba manifestando el señor Ricard, como dentro de la caseta. Cosa que no se encontró ningún tipo de esperma en el coche. Pero bueno, es lo que dijo en un primer momento. Anglés y Ricard hicieron un receso para desplazarse a un bar del municipio vecino de Catadau. Y si aquí, en esta declaración, solo estaban ellos dos y dejaron a las niñas allí, ¿las dejaron sin vigilancia? No sé, pregunto, hipótesis, duda existencial. Bueno, pues Anglés y Ricard, según lo que dice en sus confesiones Miguel Ricard, con el fin de recoger unos bocadillos para la cena, ellos son dos, las niñas eran tres, parece ser que cogieron 3 bocadillos y 2 ensaladas. O sea que alguien se iba a quedar sin cenar. A la vuelta, Anglés continuó con las agresiones de carácter íntimo y las vejaciones, y cuando terminaron volvieron a atar a las adolescentes e intentaron dormir porque estaban cansados. Como éstas no paraban de llorar, Anglés se levantó furioso y con un palo las golpeó repetidamente para que se callasen. Unas horas más tarde las obligaron a caminar a punta de pistola y a la luz de las velas, porque tened en cuenta que no llevaban linterna y obviamente no existían los móviles, las llevaron hasta una fosa que Antonio Anglés había excavado horas antes, quedaros con todos estos detalles, horas antes a unos 400 metros de la caseta. Allí Anglés asesinó a las adolescentes con los disparos en la cabeza que posteriormente se ven en la autopsia. A continuación las envolvieron en un trozo de moqueta y las enterraron. El 29 de marzo, 2 meses después de la detención, Miguel Ricard realizó otra declaración, en esta ocasión la cuarta, ante el juez de instrucción José Miguel Bort, en la que dio un giro radical a su declaración. Negó cualquier participación en los crímenes y aseguró que la Guardia Civil le había torturado para forzar su autoinculpación. Dijo, literalmente, que allí, en esas declaraciones, lo único verdadero que constaba era su firma. Es decir, la Guardia Civil había hecho directamente las declaraciones de antemano y se la había puesto a la firma. Esto se hacía mucho en los años finales de los 80 y principios de los 90. Hay varios casos así en la historia negra de España. Sin embargo, esta nueva versión se contradecía con la opinión del médico forense que le reconoció tras su detención y que dijo, qué casualidad, que no aparecía ninguna marca ni ninguna lesión en Ricard.
Os recuerdo el caso del crimen de Cuenca, que los torturaron hasta decir basta y luego decía el médico forense que no había ningún tipo de agresión. Hasta la declaración del juicio, Ricard realizó otras 2 declaraciones más, el 3 de septiembre del 93 y el 30 de septiembre del año 94, en las que mantuvo que había sido torturado. En su declaración del 30 de septiembre del año 94, ante el mismo juez de instrucción, dijo que había 2 personas más que habían participado en el triple crimen, y estos eran Mauricio Anglés, hermano de Antonio Anglés, que en ese momento era menor de edad, tenía 13 años, y otro hombre, hasta entonces que nunca habían mencionado, que apodó como el Nano. Esto reabrió la investigación, entre otras cosas, para saber si había que encontrar o no al Nano y si la Fiscalía de Menores debía investigar o no la implicación del menor Mauricio en el triple crimen. Por su parte, también los propietarios del bar Parador situado en Catadau afirmaron en el juicio que la noche del crimen Ricard compró 3 bocadillos, una ensalada y bebidas mientras una persona le esperaba en la calle junto al coche, cuya estatura no coincidía con Antonio Anglés, pero sí con su hermano Mauricio. Finalmente, la implicación de Mauricio fue descartada tras no encontrarse restos biológicos suyos en la escena del crimen. Es que no encontraron de nadie, no se podía sostener esta acusación. Y tenéis que tener en cuenta, que luego lo vais a ver, que los dueños del bar del Parador, que estaba situado en Catarao, también dijeron que ellos no habían manifestado esas cosas a la Guardia Civil y que la Guardia Civil había ido ya con la declaración preparada de antemano. O sea, que allí lo único que firmaba constaba en la firma y que ellos no podían saber si había sido el día 13, el día 7 o el día 20 por los horarios de apertura, que ellos sabían que había sido en el mes de noviembre, pero no podían especificar la fecha concreta. Y esto se dijo en el acto del juicio, como veréis a continuación. Con lo cual, la versión de Ricard de que le habían obligado a firmar una confesión puede llegar a ser incluso en parte verídica, porque hay otras personas que no tienen ningún tipo de relación con el crimen, sino que son los dueños de un bar donde se vendían bocadillos y que estaba abierto hasta determinadas horas los viernes por la noche, que dijeron que efectivamente no dijeron en ningún momento que fuera el día 13 y que eso fue cosa de la Guardia Civil. La autopsia. Unas horas después del hallazgo, los cuerpos llegaron a las dependencias del Instituto Anatómico Forense de Valencia el 28 de enero del año 93. Había un equipo formado por 6 forenses de Valencia, encabezados por el catedrático Fernando Verdú Pascual, que realizó el estudio de los cuerpos, pero este hombre hacía mucho tiempo que no hacía autopsias y realmente estaba como una especie de excedencia. El proceso llevó solamente 8 horas, entre las 9 de la mañana y las 5 de la tarde. Y el resultado determinó que las 3 víctimas sufrieron un tipo de agresión extrema, torturas prolongadas, agresión de carácter íntimo y finalmente la ejecución por arma de fuego. En cuanto a los resultados de la primera autopsia, los hematomas, moratones diseminados, especialmente en espalda, nalgas, extremidades, todo lo que se fue haciendo en la autopsia está en internet, obviamente. Yo no voy a entrar en detalles morbosos. Lo único que voy a decir sobre la autopsia es que fueron hallados cabellos y tejidos de distinta procedencia, cuerdas para atar a las víctimas y restos de sangre y semen, aunque muchos indicios fueron mal conservados. ¿Y esto por qué? Porque se contaminaron las ropas de las víctimas. Esas ropas se hallaban completamente empapadas, chipeadas en agua, como decimos en Aragón, e introducidas en bolsas de plástico. Es decir, lo mismo que pasó con el tema de Tomás Bravo, que las muestras las habían degradado y las habían conservado de manera incorrecta y por tanto no estaban bien guardadas para poder hacer los análisis correspondientes y que no se degradaran o que se destruyeran las muestras, pues eso es lo que hicieron con los tejidos y las bolsas de plástico que utilizaron directamente cuando no se tenían que haber guardado en bolsas de plástico. Pues esta forma de guardar que tuvieron
hicieron que las manchas de sangre, saliva, esperma y otras cosas que pudieran existir se invadieran de hongos, se pudrieran y se desintegraran más de lo que estaban ya, y muchos indicios de interés criminalístico se perdieron, impidiendo no solamente averiguar lo que había pasado en esa primera autopsia, sino que en la segunda autopsia todavía iban a salir peor, porque no se habían conservado como deberían de conservarse. Aquí las dudas y las anomalías más reseñables es que se procedió al lavado de los cuerpos, igual que a los marqueses de Urquijo, con agua a presión, antes de analizar indicios, es decir, borraron pruebas a sabiendas de que lo estaban haciendo mal, y esto dificultó la recogida y conservación de las pruebas biológicas esenciales que pudieran determinar los responsables de las agresiones de carácter íntimo, o si las niñas habían defendido el ADN de las personas que habían perpetrado semejante barbaridad. Debido a esta forma de proceder del lavado de los cuerpos, algunas lesiones y la pérdida de piezas anatómicas no pudieron ser claramente explicadas ni especificadas por los forenses, alimentando disputas sobre la causa de ciertas mutilaciones que presentaban las menores, porque obviamente sabían el agua a presión en los cuerpos en estado de descomposición, pues ya me diréis lo que puede hacer. Los propios forenses dejaron constancia de sus dudas sobre el número exacto de agresores, apuntando a la intervención de varias personas sin poder precisar si fueron 3 o más, y aquí solamente se hablaba de Antonio Anglés y de El Rubio. Las conclusiones del escrito, que constaban de 22 páginas, mantuvieron que en todos los casos las muertes fueron violentas y se produjeron por la destrucción de centros vitales encefálicos, es decir, por el disparo de arma de fuego. Las cabezas de las 3 jóvenes estaban separadas del cuerpo, algo que se contradice con los testimonios de todas las personas presentes en la fosa, incluyendo al juez que estuvo allí para hacer el levantamiento del cadáver. Y ya os digo que yo he visto los detalles de la autopsia, pero en este vídeo me los voy a ahorrar, así que si alguien tiene interés, que me deje en comentarios que tiene interés, y os pondré el enlace donde vais a poder ver las autopsias explícitas de las menores. Por requerimiento de las familias se hizo una segunda autopsia que se realizó por el catedrático Luis Frontela. Esta segunda autopsia fue más minuciosa, no sin tener muchos enfrentamientos con el juzgado, obviamente. Y en esta autopsia, que se realizó al día siguiente, si se realizó la primera el 28, el otro se realizó el día 29, estuvieron presentes los forenses que realizaron la primera autopsia. Y estuvieron presentes como observadores y además hubo 2 guardias civiles que tomaron imágenes del procedimiento. Pero esto de que tomaron imágenes del procedimiento vamos a dejarla porque no grabaron ni la primera autopsia entera ni la segunda autopsia entera. Es decir, aquí lo que es prueba gráfica de lo que se estaba haciendo o del estado de los cadáveres, pues obviamente no hay. Frontela llevó a cabo un estudio morfológico de los pelos que se encontraban en los cadáveres y en la ropa. Se hallaron 15 pelos, de los cuales 12 no pertenecían, de acuerdo a la morfología, ni a Ricard ni a Antonio Anglés. Entre ellos, el famoso pelo canoso. Los 3 restantes se encontraban dañados y no se pudieron analizar. Lo mismo, si tenéis interés, dejármelo en los comentarios y os pondré un enlace para que podáis ver lo que es el análisis de pelo que se realizó por el señor Frontanella. Posteriormente se realizó en el Instituto de Medicina Legal y Forense de Santiago de Compostela un estudio de ADN mitocondrial sobre los pelos, hallándose perfiles genéticos pertenecientes a entre 5 y 7 personas diferentes. Esta versión tampoco encajaba con lo que estaba diciendo Miguel Ricard y obviamente yo entiendo que aquí sí que puedo dar credibilidad a que le habían dado más tortas que pelos tienen en la cabeza, nunca mejor dicho. Pero este dato de entre las 5 y las 7 personas no era suficiente para determinar el número exacto de personas que participaban en los crímenes, teniendo en cuenta
que era una caseta presuntamente donde iban muchas personas drogodependientes de la época o personas que no tenían dónde pasar la noche. Y esa es la explicación que han dado a los pelos de personas que no han sido investigadas y cuya identidad nunca se ha podido desvelar o saber. Frontela apuntaba a una participación de al menos otros 2 individuos, siendo lo más probable la participación de 3 o más. Durante las primeras horas de la autopsia, sugirió, y aquí es donde yo me maravillo, porque parece ser que el estudio de las larvas halladas en los cuerpos a los que Frontela solo tuvo acceso a partir de fotos y vídeos tomados durante la primera autopsia, y aquí pues, digo que me maravillo porque si no tuvo acceso a los cuerpos, no entiendo por qué no se le dejó, porque si se le había hecho la autopsia el día 28 y la siguiente fue el día 29, los cuerpos tenían que estar a disposición para realizar una segunda autopsia. Sin embargo, no se les dejó y tuvo que hacer el estudio de las larvas a través de vídeos y de fotos de la época. Y aún así, según Frontela, este estudio sugirió que el tamaño de los insectos no se correspondía con el estado de putrefacción de los cadáveres. Y por esto, el señor Frontela dedujo que las adolescentes fueron enterradas en 2 lugares diferentes. Y además dijo que la ausencia de livideces, es decir, amoratamiento de los cadáveres, le llevó a pensar que los cuerpos pudieran haber estado sumergidos en agua o haber tenido una fuerte hemorragia. Pero claro, como no les dejaban ver los cuerpos ni poder analizarlos y tuvo que hacerlo todo a través de fotos, pues resulta que esos datos eran insuficientes para poder demostrarlo. El informe derivado de las autopsias fue remitido al juzgado 3 días antes del comienzo del juicio. Es decir, los primeros peritos fueron remitidos a los 3 meses y en las del señor Frontela fueron todavía más tarde remitidos porque se estuvo peleando con el juzgado para que le remitiera determinados elementos que le hacían falta para poder sacar sus conclusiones. El juzgado le dijo que se tenía que devolver determinadas cosas que se habían cogido del depósito para poder analizarlas sin permiso judicial, obviamente, y las tenía que devolver. El abogado de la acusación particular no hacía más que hacer escritos pidiendo información, pidiendo que se le facilitara documentación o determinados objetos de convicción del crimen para que se pudieran analizar, y el juzgado le llegó a decir que no se lo podía mandar porque solamente tenían un juego de fotos y si se perdían, pues obviamente no se podía enjuiciar a esta persona. No les llegaba ni siquiera para hacer unas copias o para mandar los negativos de la época. Para los que no sean de la época digital, había negativos, había unos carretes para poner en las cámaras y esas fotos o esos carretes tampoco se los quisieron dar porque no tenían medios y no tenían forma de hacer una puñetera fotocopia o hacer una copia de la foto para enviarla. Una vez extraídos los cuerpos, se examinó el interior de la fosa donde hallaron los cadáveres y encontraron un trozo de moqueta de tonos verdes y marrón en las proximidades de aproximadamente 3,5 metros de longitud y 1,40 de ancho, de las cuales se acompañaban fotografías, en este caso con los números 18, 19, 20, 29 y 30. También hallaron un guante de color marrón de los que se usaban por los apicultores, con manchas de color gris y, al parecer, de pintura correspondiente a la mano izquierda y reseñado en el informe de la Guardia Civil como muestra número 27. Tampoco se analizó a quién pertenecía este guante de apicultor, lo pasaron por alto. También se encontraron trozos de madera, cuerzas de plástico, además una rejilla metálica, camisetas enrolladas con 2 piedras en su interior y además también encontraron la parte delantera de un rectángulo en rojo con unas letras y un dibujo de un caballo. Y de esto se hizo fotos, pero de las niñas no. Mientras tanto,
se seguía buscando a Antonio Anglés, que es quien había huido de la Guardia Civil, y en marzo del año 93 un colaborador de la Policía Antidrogas de Portugal aseguró haber convivido con Antonio Anglés durante 2 semanas en la localidad costera de Caparica. Anglés parece ser que le robó el pasaporte con la intención de tomar un barco que le llevase hasta Brasil, y el 15 de marzo del año 93 la tripulación del barco mercante City of Faymont encontró a bordo un polizón portugués, lo pudieron confundir tranquilamente con un portugués porque en Brasil se habla portugués, que al ser descubierto se lanzó, o lanzaron, no se sabe, al mar con un chaleco salvavidas. Este chaleco fue encontrado más adelante en la boca del puerto sin rastro del polizón. Aunque su búsqueda no cesó, desde ese momento el rastro de Antonio Anglés se perdió en el mar. Incluso un solvente empresario valenciano, que no dio su identidad para preservar su anonimato, ofreció a finales del año 1900 5 millones de pesetas a la persona que facilitase una pista fiable para la localización de Antonio Anglés, y esa recompensa se uniría a la ya ofrecida por el gobierno. El 11 de septiembre del año 95 se encontró un cadáver en una playa del condado de Cork, Irlanda, con el tabique nasal desviado, como en el caso de Antonio Anglés. Sin embargo, las pruebas de ADN que se le practicaron a este cuerpo resultaron negativas. Por otro lado, en marzo del año 96, 2 guardias civiles se desplazaron a Uruguay para buscar a un cliente de una prostituta cuya descripción coincidía con Antonio Anglés, pero tampoco lograron dar con él. Y en la actualidad, Antonio Anglés aparece en la web de la Interpol como una de las personas más buscadas del mundo. Ahora aparece el hombre de pelo canoso, el famoso hombre de pelo canoso, que en la entrevista este hombre dijo que había 3 hombres mayores de más de 50 años. Ahora son 3. Bueno, el 1 de febrero del año 93, Miguel Nicolás Cortona, alias El Liria, el cual había compartido celda con El Rubio en diciembre del año 92, cuando éste ingresó en prisión, se presentó ante la Guardia Civil de manera voluntaria y dijo que debido a la relación de amistad surgida en prisión con El Rubio, le dijo que fuera a su chalet en el municipio de Liria cuando cumpliera la condena, y al salir de prisión, tras una discusión con su mujer, Ricard se presentó en el chalet de El Liria. Nicolás, El Liria, expuso a la Guardia Civil que una de esas noches dormían juntos en la misma habitación, un hombre encapuchado entró en la vivienda y lo amenazó con un arma de fuego para que le diera todos los objetos de valor. El Liria le dio 30.000 pesetas y el encapuchado le propinó una paliza brutal con una barra de hierro. Al día siguiente del suceso, Antonio y Mauricio Anglés se presentaron en el chalet para protegerles durante unos días. El Liria creyó reconocer que el hombre encapuchado era realmente Antonio Anglés. El Liria explicó que desde que llegó Anglés al chalet, comenzaron los comentarios sobre raptos y agresiones de carácter íntimo a niñas y de cómo ocultar las pruebas mediante técnicas para ocultar el asesinato, que consistían básicamente en el enterramiento. El Liria declaró como imputado durante la instrucción del sumario, después de que aparecieran un pelo canoso en la autopsia de los cuerpos, pero cuando se comprobó que el ADN no coincidía con el pelo hallado, que no coincidía con ninguno de los que se intentó imputar y en este caso condenar por este triple crimen, se desestimó su participación. En este caso, como no había ADN, pues no era responsable. Tampoco había ADN ni de Antonio Anglés ni de Ricard. Esto tenéis que tener en cuenta que este hombre llegó a decir a los medios de comunicación que la alfombra o moqueta que envolvía los cadáveres de las niñas era de su propiedad, para que veáis cómo era esta gente. Sin embargo, durante el interrogatorio en el juicio negó haberla visto y dijo que lo único que había echado en falta después de que los Anglés y Ricard se marcharan de su chalet fue una alfombra blanca y un pico. Pero en sus declaraciones
ha ido cambiando de versión de que si dormían en la misma cama, que si dormían en un sofá, que si dormían en la misma habitación. Todo estaba orientado o dirigido, mejor dicho, yo entiendo, por el relato que quería vender la Guardia Civil para tapar las vergüenzas de la chapuza que hicieron cuando encontraron a las menores. Para que veáis cómo funciona la justicia, con la rapidez que funciona la justicia. El crimen se encontró en el año 93. A finales de julio del año 95, casi 2 años después, el Instituto Nacional de Toxicología remitió al juez un informe de los cabellos, semen y manchas de sangre hallados en la caseta del barranco de la Romana. Resultado: los cabellos correspondían a Mauricio Anglés, los restos de sangre a Roberto Anglés y el semen a uno de los hermanos Anglés, que no era ni Mauricio ni Roberto. Y por eliminación, porque ellos lo dicen, debía de ser de Antonio Anglés. El informe demostraba que los Anglés conocían esa caseta y que habían estado en ella, algo que ellos nunca habían negado, pero no permitía deducir que hubieran participado en el crimen porque no se podía demostrar que estuvieran allí aquel día. Ningún resto biológico recogido en la caseta pertenecía a las niñas, porque ese lugar no era donde se habían realizado las atrocidades que se le hicieron. Obviamente, el lugar de la comisión de los hechos es un tema que no se ha podido dilucidar hasta la fecha. Así que no había ninguna prueba que vinculara a Antonio Anglés con las niñas respecto al ADN. En el interior del coche de Ricard, usado supuestamente para raptar a las niñas, se halló un único pelo cuyo ADN también fue analizado y resultó ser de Ricard. O sea, en el coche de Ricard no había ningún resto de Miriam, Toñi y Desiree. Simplemente tenía un coche parecido al que vio la señora Badal. Durante la instrucción del caso empiezan a abrirse paso otras teorías alternativas que consideraban a Miguel Ricard un peón de los verdaderos instigadores del crimen, una especie de mafia que se supone era formada por empresarios y políticos que se dedicarían al secuestro, agresión sexual y asesinato de menores. Ya me van a poner en amarillo este vídeo, pero bueno, da igual. Esta hipótesis consideraba que este tema era todo un montaje, obviamente. Básicamente va a ser que sí. E introduce finalmente la posible implicación de sectas satánicas en el caso, o incluso la grabación durante el delito de una cinta snuff o hardcore, una snuff movie, una película de violencia real y explícita con la cual la supuesta mafia habría hecho negocio. Y en este caso, el tema, las personas que estén puestas en cómo se encontraron los cuerpos, lo que les hicieron a las niñas explícitamente, les invito a ver, lo voy a dejar por aquí directamente una etiqueta, el caso de Ramoncito. Un caso de Argentina que es muy similar en cuanto a las torturas que le hicieron a ese menor con lo que pasaron las niñas de Alcácer, y que cada uno saque sus conclusiones, porque las versiones que ha ido dando Miguel Ricard, tanto en la instrucción, en el acto de juicio, como las que ha dado en la entrevista que ha dado a Manu, que básicamente dice lo siguiente: que cogieron a las niñas, las llevaron allí, Antonio aceleró cuando pasó la discoteca Colors, les dijo que iba a dar las vueltas, las llevaron a una caseta donde había 3 hombres mayores y allí las agredieron, y él también lo hizo porque le pegaban y le dijeron maricón y cosas así, porque era poco hombre, que él agredió a una de las niñas 5 minutos porque no pudo más, pero allí se lo comieron y se lo bebieron entre los 3 hombres mayores y Antonio Anglés. También implicó a Mauricio y a un tal Nano. Pero no dio ningún tipo de explicación de quién realizó las aberraciones que hicieron a las niñas. Además dio a entender que fueron unas pocas horas cuando realmente esto no fue así. No fue así. Las niñas estuvieron más tiempo siendo sometidas a torturas. Y no quiere entrar en el grueso del asunto, ni cómo estaban allí esos 3 hombres, ni quién los había llevado allí,
ni por qué habían quedado allí con Anglés, ni por qué habían cogido específicamente a esas 3 niñas. Mi opinión es que, visto la instrucción, visto cómo actuaron, vista las incongruencias de la autopsia con la versión dada por el señor Ricard en la nueva entrevista, y visto que no se ha conseguido demostrar ni siquiera que las niñas estuvieran en el coche de Ricard, considero que ninguno de ellos, efectivamente, como decía el padre de Miriam, estuvo implicado y que cogieron a los cabecillas de poca monta que tenían por la zona para intentar cerrar un caso en falso, porque no hay ninguna prueba que vincule directamente el coche de Ricard con las niñas, como habéis visto. No hay pruebas de ADN que vinculen a Anglés con las agresiones de carácter íntimo. Hay pelos de 5 a 7 personas y el ADN de los pelos directamente, si queréis lo vemos en otro vídeo, me lo dejéis en los comentarios y analizamos si queréis lo que dice los pelos, porque ninguno implica que estas personas tuvieran contacto directo con las niñas. Bueno, pues después de todo esto, de las teorías que se han ido vertiendo en redes sociales y en la época, y que dicen que el señor Ricard el Rubio es un peón y que los verdaderos responsables están sueltos, empezó a irse a cazar al padre de Miriam. Esa es mi opinión personal, al señor Fernando García. Porque yo entiendo que este juicio es un montaje de manual. Yo sí que lo entiendo. No estoy de acuerdo con lo de las grabaciones Snap, porque eso no se ha podido demostrar, por mucho que digan que esas cintas sí que existen, esa cinta, y que estaba en poder de el compañero de fechorías, nunca mejor dicho, de Fernando García, que es Juan Ignacio Blanco. Aquí lo que empezaron a intentar hacer respecto a este asunto, tanto el padre de Miriam, Fernando García, como Juan Ignacio Blanco, fue que no cayera el tema en el olvido, que no siguiera en la impunidad y que a través del boom mediático que podían hacer en los medios de comunicación se siguiera investigando el tema. Y por eso, esas teorías alternativas que salen de Fernando y de José Ignacio Blanco, que además escribió un libro que fue secuestrado por orden de la madre de Desiré, de una de las niñas. Esta gente, tanto Fernando García como Juan Ignacio Blanco, aparecieron en el programa Esta noche cruzamos el Mississippi, de Pepe Navarro y Francisco Emilio, que se presentaban como investigadores voluntarios. Bueno, a esta teoría hay que añadir una tercera persona que se llamaba Francisco Emilio y que se presentaba como investigador voluntario y finalmente abandonaría el barco. Los 3 se proponían saber la verdad y, en su opinión, las autoridades no estaban buscando la verdad. Y es verdad, no estaban buscando la verdad. Estaban buscando cerrar el caso que había conmocionado a la opinión pública por las aberraciones que les hicieron a esas criaturas, que no las voy a repetir, pero que me han puesto los pelos de punta. Porque yo me acuerdo que tenía 13 años cuando desaparecieron las niñas, y yo viví la desaparición y la aparición, nunca mejor dicho, el hallazgo de los cuerpos y todo lo que se decía en los medios de comunicación. Y yo no tenía muchos años menos que las niñas que desaparecieron, y eso hizo que la gente tuviera especial miedo de que las niñas saliéramos a la calle. El culmen de todo esto, de lo que dijo tanto el señor Fernando García como Juan Ignacio Blanco como Francisco Emilio, llegó el 29 de enero del año 97 en el programa de Pepe Navarro, como os he dicho. El padre de Miriam y el criminólogo el señor Blanco, da los nombres de unos políticos, empresarios, supuestamente investigados por el caso Alcácer, que eran Alfonso Calvé, Luis Solana, José María Bermúdez de Castro y Francisco Laina.
Juan Ignacio Blanco asegura que esos nombres habían sido hechos públicos esa misma mañana en Onda Cero. De esto no hay constancia. Tampoco hay constancia de que se hubiera estado investigando a estas personas ni que tuvieran relación con el crimen. Además, se investigó la fundación creada por Fernando García, que nunca fue legalizada porque se oponía a la madre de Desiré, no podía utilizar el nombre de las niñas de Alcácer, y además se dijo que había un uso irregular de los fondos de esta entidad. Básicamente fueron a por él para cerrarle la boca y poder cerrar el caso de Alcácer, que es exactamente lo mismo que están diciendo ahora. El caso Alcácer nunca jamás se va a poder cerrar porque nunca se va a poder saber la verdad ni se va a investigar. Llegamos al juicio. El director general de Canal Nou en ese momento, Jesús Sánchez Carrascosa, propuso a la Audiencia Provincial de Valencia la emisión en directo de la vista del juicio oral siguiendo el ejemplo del proceso contra O.J. Simpson celebrado en Estados Unidos en el año 95. El tribunal lo descartó y lo único que consiguieron es que fuera grabado con el argumento de que este material en el futuro podría ser de mucho interés, tanto sociológico como en las escuelas de comunicación. Y lo que consiguieron fueron 700 cintas de formato Betacam, sin catalogar ni minutar, 400 horas de grabación del juicio contra Miguel Ricard, celebrado en el año 97. Aquí tenemos las declaraciones de don Vicente Rivas Nietos, que es uno de los apicultores que encontraron supuestamente los cuerpos y que os las voy a leer a continuación para que veáis que no es como lo estaba diciendo la Guardia Civil. Que con el ramaje no se podía ver con claridad el hueso, el reloj, la posición de la mano, no se podía detectar que había un cuerpo, que había que quitar el ramaje, que había que verificarlo y que al menos sí había un cuerpo. Que sí se observaba el reloj, pero teníamos que asomar y luego veíamos algo de hueso, pero tenías que estar sobre ello, o sea que no se veía a distancia como decían al principio. Que cuando descubrieron el primer cadáver en la superficie resulta que había parte de una mano, un reloj y el cúbito y el radio de la mano, que no estaba al aire, que había que cavar. Luego declaró el señor Raúl Marín González y dijo que se observaba una pulsera y huesos. Lo que se observa eran los huesos y un reloj. Se puede decir que al haber un reloj se refiere al brazo, a la mano, al haber un reloj. Que la razón de ponerse los huesos es porque eso es lo que se observó. Unos huesos y un reloj. No se observó una mano. Luego hablan los colmeneros, y es la declaración de Gabriel Aquino González, que este se acercó y viendo en el centro del matorral lo apartó con una espátula que portaba en el momento cuando vieron un reloj plateado grande. Y le pareció asimismo que había algo parecido a un puño, no una mano, puño, de la mano de un hombre, que la fotografía no refleja exactamente lo que él pudo apreciar, puesto que solo vio el reloj, aclarando que le parecía de un hombre y como un puño humano semienterrado, que en ningún caso vio el hueso que unido aparece reflejada en la citada fotografía, o sea que no vio lo que fotografiaron, que el puño hallado estaba paralelo a la tierra, que vio cómo era como un bulto, que no existía piel, pero que él dedujo que se trataba de un puño, no vio los dedos, y que esto lo dedujo porque vio el reloj, o sea, lo que él consideró que era. Que en el caso contrario no lo habría relacionado, que no vio ninguna atadura en el puño. Luego tenemos la declaración en sala del declarante, que es José Sala, que el declarante con un hierro que portaba levantó una rama y ambos pudieron ver el reloj. Ahora es una pala de hierro. Y vieron un reloj de color plateado grande, no era un reloj blanco como dijeron los medios de comunicación, que no se veía ninguna mano.
solo vieron, este solo vio el reloj, estaba con el otro, que el otro vio la mano, pero este solo vio el reloj. Manifiesta que vio un reloj el cual se encontraba en un hueso, que la mano no estaba. Uno era un puño y otro era un hueso. Exhibida lo que son las fotografías que aparecen en los folios del atestado 307 hasta el 316, manifiesta que el hueso no aparece reflejado en la fotografía, o sea, que fueron manipuladas antes de hacer las fotografías. Él no pudo apreciarlo en ese momento y a partir del reloj, después de la muñeca, no había ningún hueso, ni ningún tipo de resto humano. Esas son las declaraciones de las personas que lo encontraron en el acto del juicio. Bueno, pues el juicio, que como os he dicho, se celebró en la Audiencia Provincial de Valencia entre mayo y julio del año 97, solo tuvo como acusado a Miguel Ricart, quien se enfrentaba a los cargos de rapto, agresión de carácter íntimo, asesinato e inhumación ilegal. La instrucción del caso concluyó e incluyó varias reaperturas para añadir nuevas pruebas y se intentó aplazar el juicio a raíz de un informe de última hora del forense Luis Frontela que cuestionaba los procedimientos previos. Pero no solamente era el doctor Frontela, sino también los abogados de la acusación particular y los abogados de la acusación popular ejercida por la asociación Clara Campoamor, que vieron que se pedían pruebas y se tardaban 2 o 3 meses en tomar testimonios, que no se remitían las pruebas necesarias, que se omitían determinadas pruebas para poder hacer los correspondientes informes, sobre todo de ADN, y que no se realizaban por falta de medios económicos y que además no se estaba instruyendo cómo debería de hacerse. Y todo esto hay escritos y escritos y escritos en el sumario. En el juicio, el señor Ricart, el rubio, negó la culpabilidad alegando que su confesión fue obtenida bajo coacción y dio me lo creo. Me creo esta versión más que la que ha dado en la versión de El Rincón del Disidente. Y además, en esta declaración en juicio, sugirió la implicación de otros sin especificar. Nadie le preguntó qué otros. Las declaraciones de familiares de Antonio Anglés, su supuesto cómplice, señalaron la relación cercana entre ambos, entre Anglés y el rubio, y detallaron aspectos controvertidos en la investigación, es decir, fueron todos a por Miguel Ricart. El juicio también incluyó un intenso enfrentamiento entre Frontela y los forenses valencianos respecto a la autopsia y el estado de los cadáveres, porque hicieron una auténtica chapuza. Es más, en la primera autopsia nos he dicho que pidieron ayuda a los médicos forenses residentes que estaban novatos, que acababan de llegar, para realizar las pruebas a las niñas, a los cuerpos de las niñas. Eran forenses que acababan de obtener el título, acababan de estar allí, no tenían ni siquiera plaza de forense, y fueron los que realizaron sin ningún tipo de bagaje profesional las autopsias a las niñas y se dejaron por el camino muchísimas cosas que investigar y que procedieron, por tanto, a destruir las pruebas al lavar los cadáveres con agua a presión, acojonante. El 5 de septiembre, Ricart fue condenado a 170 años de prisión y al pago de una indemnización a las familias. Pero como está el tema de la doctrina Parot, en vez de hacer y reducir la pena sobre la totalidad de los 170 años de condena, todo lo que tenía que cumplir, se aplicaba sobre el límite máximo de la pena impuesta. Y por tanto, en vez de 170, cumplió solamente 21, porque en el Código Penal del año 73, que era el que estaba en vigor en esa época, existían las reducciones de jornada, las reducciones de condena por trabajar directamente en la cárcel o por buen comportamiento. El padre de Miriam, Fernando García Sevilla, tiene una teoría alternativa. Este hombre se involucró personal y activamente en la búsqueda de las 3 niñas. Tras el hallazgo de los cadáveres, las supuestas deficiencias en la instrucción, que a ver las haylas, la percepción de una falta de colaboración por parte de las autoridades, porque también la hubo, ahí tiene razón, le llevaron a suponer que se estaba tratando de ocultar la verdad sobre el crimen. Yo entiendo que lo entendiera así, pero yo entiendo que lo que querían era dar carpetazo a un asunto que estaba poniendo en jaque la credibilidad de las fuerzas y cuerpos de seguridad y del Estado en su totalidad, concretamente lo que es la justicia española, que no pudo resolver
un crimen tan atroz y cogieron al primer cabeza de turco que se les pasó por delante. Y esa es mi opinión. Bueno, pues Juan Ignacio Blanco se unió a las tesis de Fernando García, se fue a vivir a Alcácer y se convirtió en investigador extraoficial del caso. Ambos cuestionaban el trabajo de la Guardia Civil, los forenses y a los jueces y desarrollaron una teoría alternativa difundida a lo largo del año 1997. Principalmente en los programas de televisión como Esta noche cruzamos el Mississippi, el Juiz de Alcácer de la cadena autonómica valenciana Canal 9 y otros. La teoría que tenían estas personas, tanto Blanco como el señor Fernando, era que Antonio Anglés y Miguel Ricart eran unos delincuentes comunes que seguían las órdenes de una banda organizada de asesinos, es decir, que eran los conseguidores de las menores. Tenéis que ver el tema de Ramosito, lo vuelvo a repetir. Ricart solo se habría encargado de enterrar los cadáveres de las niñas a las que se les había dado muerte en otro lugar no determinado, mientras que Anglés había sido asesinado y enterrado para evitar que delatase a los verdaderos culpables. La banda criminal estaría dirigida por políticos y empresarios con mucho poder que se dedicarían a la grabación de vídeos snuff, hardcore, es decir, vídeos con ciertos tratos de torturas y asesinatos reales en directo, pagando grandes cantidades de dinero a cambio de matar a las personas que aparecían en los vídeos en vivo y en directo. Las niñas habrían estado retenidas hasta en 4 lugares diferentes de Madrid y Segovia antes del asesinato y fueron enterradas en 2 sitios diferentes. Esto es lo que tenían o lo que pensaban ellos. El 29 de enero del año 97, en el programa de Esta noche cruzamos el Mississippi, en directo, el señor García y el señor Blanco acusaron a 3 hombres con una relevancia política y empresarial impresionante, a quienes denominaron el clan de la Moraleja, dando sus nombres y apellidos y sin presentar ninguna prueba al respecto de pertenecer a la red de producción de cintas snuff. Y eran un exgobernador civil de Alicante, que se llamaba Alfonso Calvé, un productor de cine, José Luis Bermúdez de Castro, y un expresidente de Telefónica, Luis Solana. Los 3 estaban vinculados al PSOE, qué casualidad, oye, y se encontraban al frente del gobierno de España en el momento del asesinato. Políticos. Aunque 2 de los hombres señalados por García y Blanco no desmintieron inmediatamente las acusaciones, finalmente acudieron a los tribunales y obviamente salieron condenados por injurias y calumnias y tuvieron que indemnizar y pagar una cuantiosa indemnización. Pero esto no lo dijeron porque sí, esto lo dijeron porque un ex socio de los 3 hombres que hemos mencionado, los 3 políticos, proporcionó información falsa al señor Blanco, con el fin de vengarse de uno de ellos por una trama urbanística fallida en Madrid. En octubre del 2001, el productor y presentador del programa, Pepe Navarro, reconoció por escrito los daños causados y pagó una indemnización millonaria que le liberó del juicio. El señor García y el señor Blanco, a pesar de retractarse de sus palabras y pedir perdón, fueron condenados por calumnias. La idea de los vídeos snuff, que era muy popular en aquellos años, muy popular, conllevó además a que la película Tesis de Alejandro Amenábar, que se supone que se basaba en esto, diera rienda suelta a la imaginación popular. El señor Blanco aseguraba que unos 10 días después de que él llegase a Alcácer, el párroco del municipio llamó a esta persona, al señor Blanco, a medianoche y le hizo entrega de una cinta VHS y esa cinta tenía en su interior pues realmente escenas donde se veía a Miriam y Desiree tumbadas en camillas. A su alrededor había un grupo de personas, algunas conocidas y con gran relevancia social y económica, que torturaban a las niñas realizándole cortes con un bisturí. Y además llegó a decir el señor Blanco que había de hecho llegar esa cinta directamente al Ministerio del Interior y que no había obtenido ningún tipo de respuesta
por parte de las autoridades. Sin embargo, el señor Blanco siempre se opuso a mostrar esa cinta de vídeo. El párroco de Alcácer asegura que nunca entregó esa cinta a Fernando García. El propio García niega haber recibido o visto el vídeo. Pero, después de haber fallecido el señor Juan Ignacio Blanco, pocas semanas después, en julio del año 2019, apareció directamente en el programa de Cuarto Milenio y aquí, en una entrevista, Fernando García se contradice, cambia de versión y afirma que en una ocasión ha tenido contacto físico con la cinta, pero que nunca la ha visto, no ha visto el contenido. Además, entre mayo y julio del año 97, en un programa de televisión, García acusó a 4 guardias civiles que participaron en el levantamiento de los cadáveres de trucar las fotos de la época. El señor Blanco, a su vez, les acusó de perder pruebas, como la navaja con la que apuñalaron a las víctimas. A los 4 forenses les acusaron de mentir y les tildaron de ineptos, un poco sí, y de personajes de tebeo. Al fiscal del caso, que se llamaba Enrique Beltrán, le acusaron de no trabajar lo suficiente y de chochear. Cortamos aquí, por favor. Por estas declaraciones, en junio del año 2009, el juez condenó a Fernando García a pagar indemnizaciones por valor de 270.000 euros y una multa de 14.760 euros por un delito continuado de injurias graves con publicidad. Juan Ignacio Blanco fue condenado a 2 años de prisión y al pago de indemnizaciones por valor de 260.000 euros. Y Radio Televisión Valenciana fue condenada como responsable civil subsidiaria por las injurias vertidas. Juan Ignacio Blanco volvió a realizar acusaciones no fundamentadas en octubre del año 97. Afirmó en una entrevista a la radio de Gandía que el fiscal del caso, Enrique Beltrán, y el entonces ministro del Interior, José Luis Corcuera, habían dado instrucciones para que las autopsias de estas muchachas no se practicasen correctamente con el fin de encubrir a los verdaderos asesinos. En abril del 2000, Blanco fue condenado al pago de una multa de 945.000 pesetas por un delito de injurias graves con publicidad y a indemnizar a Enrique Beltrán con 1 millón de pesetas de la época. Y el editor de la revista fue absuelto. Mientras tanto, se producían tensiones con la madre de Desiré, entre el padre de Miriam y la madre de Desiré, que no apoyaba la teoría alternativa del padre de Miriam. Y además emitió un comunicado en el año 97, en julio del año 97, en el que instaba a Fernando García a abstenerse de usar el nombre de su hija Desiré para recaudar donativos de la asociación o de la fundación que había intentado montar, ya fuese para financiar su investigación paralela o para constituir cualquier entidad. A finales de este mes de julio del 97, coincidiendo con la vista para la sentencia del juicio contra el señor Ricard, Fernando García anunció la creación de una fundación con el nombre Niñas de Alcácer. La señora Foll inmovilizó a sus abogados para denegar la inscripción de la fundación, que nunca se llegó a inscribir, y en abril del año 98 la Secretaría General de Asuntos Sociales le dio la razón. La fundación no podía ser inscrita con el nombre Niñas de Alcácer sin el consentimiento de la señora Rosa Foll, pues lo contrario supondría una vulneración a los derechos al honor, intimidad y a la propia imagen. La fundación, como os digo, ya os he dicho que no y que lo estaban investigando sobre el uso del dinero. Esta investigación fue realizada en base a una denuncia que se realizó porque supuestamente se usaba la fundación como vía de lucro fraudulento. En el 2006, el juez, al no lograr demostrar el delito de enriquecimiento ilícito del señor Fernando García, procede al sobreseimiento del caso. Sin embargo, el uso de este dinero de modo diferente al anunciado inicialmente supuso un cambio de actitud por parte de la población de Alcácer hacia Fernando García, es decir, fueron a por él para intentar callarle la boca. La señora Folch volvió a recurrir a la justicia en mayo del año 98
cuando se publicó el libro ¿Qué pasó en Alcácer?, de Juan Ignacio Blanco. Este libro contenía una compilación del sumario del juicio, al que Blanco tuvo acceso a través de García, e incluía comentarios que potenciaban las tesis paralelas y reproducían las fotos explícitas de los levantamientos de los cadáveres, las autopsias y otras imágenes que de verdad no deberían haber sido publicadas. La señora Rosafol demandó a Blanco por considerar que el libro vulneraba el derecho a la intimidad de su hija, y en agosto del 98 los tribunales ordenaron la retirada del libro. Fol fue acusada sin pruebas en su entorno de haber cobrado una gran cantidad de dinero por sostener la versión oficial. Es decir, el mismo entorno de la madre de una de las niñas de Alcácer sabía que habían cogido y habían pagado a una de ellas para callarles la boca. Y a quien no consiguieron callarle la boca fueron a por él y le arruinaron tanto económicamente como socialmente. Hay unas cuestiones que no se han resuelto en el crimen de Alcácer, como son los trozos del volante de la Seguridad Social que incriminaban al señor Anglés, que habían aparecido presuntamente sobre la fosa en una zona de fuertes vientos. Durante más de 2 meses y medio estuvieron ahí quietecitos sin moverse. Qué casualidad, los habían pegado con loctite. No se encontraron rastros de sangre, fluidos orgánicos de las niñas en la caseta, donde se afirmaba que estuvieron allí secuestradas y torturadas. Las pruebas forenses de los pelos hallados en la segunda autopsia determinaban que esos pertenecían al menos a 5 personas. Tampoco cuadra con la versión ofrecida por el Rubio, ni ahora en la entrevista del Rincón del Disidente, ni en el acto del juicio, diciendo que es que esa declaración había sido sacada por la policía, o sea, por la Guardia Civil, a base de tortazos. El hallazgo de la cruz de Caravaca en los cadáveres, en uno de los cadáveres, que se publicó por primera vez el 29 de enero en el diario Las Provincias, antes de que aparecieran en la segunda autopsia, tampoco se puede explicar, que lo hallaron, lo publicaron antes de que apareciera esa medalla. Y además existían dudas sobre la pertenencia de esa cruz a alguna de las niñas, porque ninguna de ellas llevaba colgantes de cruz de Caravaca, parece ser, según manifestaron los padres. En el sumario se documenta que antes de empezar a cavar, tal cual os lo voy a leer, el juez encargado del levantamiento de los cadáveres, José Miguel Bort, constató que en la superficie de la tierra se apreciaba una mano saliente. Os he leído que no. Pues el juez decía que había una mano saliente prácticamente en su totalidad, con 2 huesos salientes y un reloj blanco. Habéis visto lo que decían los colmeneros, que era un reloj plateado. Y además no existía mano, era un puño o un hueso. Y más adelante, en el levantamiento de los cadáveres, se describe que este cuerpo en concreto se encontraba maniatado. Así que malamente podía tener la mano fuera de la tierra. Así es que esto es una chapuza de manual. Y lo digo también por lo siguiente. En febrero del año 2017, con motivo de la grabación de un capítulo de un programa de ETV, El lector de huesos, dedicado al 25 aniversario del crimen, el antropólogo forense Francisco Echevarría halló un diente humano, un premolar, junto a la fosa de la Romana, al lugar del supuesto crimen. Aunque el propio Echevarría y la Guardia Civil dieron por hecho que el diente pertenecía a una de las niñas asesinadas, los biólogos, qué casualidad oye, no fueron capaces de extraer ADN de él y por tanto no se pudo confirmar. Eso se lo van a creer ellos. El 24 de junio del 2019, una pareja de curiosos que paseaba por el lugar en el que fueron encontradas las niñas de Alcácer halló otros restos óseos. En total fueron 4 huesos, para que os hagáis una idea del levantamiento del cadáver, así que el padre de Miriam no estaba muy desencaminado. Y el primero se encontraba en la superficie, que se veía, mientras que los otros 3 aparecieron al remover la tierra con un palo. La pareja envolvió los huesos en el papel de aluminio y los llevó a la Guardia Civil de Oliva. Aunque inicialmente se pensó que los huesos podrían ser fragmento de las patas de algún animal, resulta que tanto el Instituto de Medicina Legal y Forense de Valencia como el forense Francisco Echevarría determinaron que se trataba de 4 falanges humanas
y se considera que podría tratarse de los huesos pasados por alto en el levantamiento de los cuerpos en el año 1993, que se dice pronto. En noviembre del año 2020 se confirmó que los huesos encontrados pertenecían a Miriam García. Así que el padre de Miriam, el señor Fernando García, parece ser que tenía razón y que eran unos auténticos inútiles con todas las letras y que hicieron todo mal. Bueno, pues respecto a Anglés, hay nuevas investigaciones. Entre el año 2020 y 2021 se tomó ante el juzgado de instrucción número 6 de Ariza declaraciones a varios miembros de la tripulación del City of Fairmont y en este caso la magistrada de las acusaciones personadas en esta causa para saber dónde está Antonio Anglés pretenden esclarecer si el presunto asesino recibió ayuda para escapar del camarote donde estaba encerrado, el polizón portugués que os he dicho antes, y si alguno de los marineros puede aportar algún dato sobre el paradero de Anglés o su posible ahogamiento, algo que diga dónde está Anglés, si vivo o muerto. Dos miembros de la tripulación sospechan que Antonio Anglés recibió ayuda para escapar de donde lo tenían encerrado y le facilitaron los nombres de los marineros que habían favorecido supuestamente la fuga, aunque ambos han fallecido ya, es decir, los que ayudaron a Anglés están muertos también. También se intenta encontrar una supuesta foto que se hizo al polizón antes de la llegada a Irlanda. Y estamos hablando del año 93 y lo están buscando en el año 2020-2021 para que veáis cómo va la justicia en España. Asimismo, tenéis que saber que en octubre del 2021 se ha ordenado nuevas diligencias para la búsqueda de los vehículos Opel Corsa y Seat Ronda de indicios genéticos que puedan pertenecer a cualquiera de las tres víctimas. Estamos hablando de un crimen que pasó en el año 92, que son 30 años después. Y también la inspección de los recortes de la tapicería por si hubiera algún indicio y que el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses pueda dar alguna pista sobre el ADN que hubiera en esas muestras. Además de la inspección de los vehículos, la jueza de Alcira ha ordenado al Instituto Nacional de Toxicología que analice más de 50 pelos que fueron descartados en los estudios genéticos realizados en la década de los 90. Es decir, que no hicieron ningún tipo de esfuerzo para saber quiénes eran los verdaderos responsables. Cogieron a los manguis, a los delincuentes comunes de la época y les hicieron comerse el marrón, literalmente. Y esa es mi opinión. Hay pruebas suficientes de que no hicieron las cosas como se debían, que no analizaron nada y que no hay nada que vincule a este señor, al rubio, con los crímenes de la niña, ni siquiera de que las niñas hayan estado en ese coche. Y utilizaron una caseta frecuentada por drogodependientes para decir que había sido allí el lugar donde se cometieron los crímenes. En marzo del año 2022 se hizo público que no se había podido extraer ADN de los objetos analizados en los dos coches. Ahora llega el señor Ricard y dice que había 3 hombres canosos. Obviamente esto no casa con nada de lo que pone en el sumario. Este hombre ha cambiado de versión 400 veces, dice que tiene miedo. Ya sabemos cómo son los miembros que pertenecían al PSOE y cómo son ahora. La trama que hay de corrupción, sustancias psicotrópicas, explotación de menores, todo esto que han ido, todos los escándalos que ha ido habiendo cuando ha estado el PSOE en el gobierno, tanto autonómico como no autonómico, incluyendo el transporte de 3 kilos de tonelada de harina blanca para consumo de determinadas personas. Y obviamente yo sí me creo que haya gente de dinero que se dedique a hacer estas cosas. Yo sí me creo que esto ha sido un encargo. Yo sí me creo que las torturas que le hicieron a las niñas, si única y exclusivamente hubieran querido hacer una agresión de carácter sexual
no habrían cometido las aberraciones como practicar la necrofilia con los cuerpos, mutilarlos, todo lo que ha ido viéndose a lo largo de la autopsia que le hicieron en primer lugar y en segundo lugar, a que aquí hay algo detrás que algún día podremos llegar a saber. Pero lo dicho, la gente de poder, igual que le callaron la boca o presuntamente le callaron la boca a una de las niñas, dicho por su propio entorno de que le habían dado grandes cantidades del dinero porque querían enterrar ese asunto, ha podido o darle esa misma cantidad de dinero a una persona que ha salido de la cárcel drogodependiente sin oficio ni beneficio para intentar echar tierra sobre el tema de Alcácer. Y el tema de Alcácer no se va a resolver precisamente por la gestión inicial, por las dudas que se generaron ya directamente contaminando la escena y porque ni la Guardia Civil, ni la policía, ni ningún tipo de fuerza y cuerpo de seguridad, que también estaba en la policía local, pudieron explicar por qué un delincuente habitual de poca monta y no un gran narco como ellos querían darnos a entender, pudo fugarse directamente tirándose supuestamente desde la ventana hacia abajo por mucho que entrenara, y que este hombre desapareciera. Y realmente, si no tuvo ayuda de nadie, no podía ir un paso por delante ni de la policía, ni de la Guardia Civil, ni siquiera de los medios de comunicación. Y aquí lo que se ha querido hacer es echar tierra sobre el tema de Alcácer y es algo que no van a conseguir. No me pueden explicar a mí que hace 30 años no se hacían las cosas bien, porque hay otros muchos casos que también ha habido levantamientos de cadáveres y no se han cometido tantísimos fallos. No se ha movido las cosas de sitio. Se han hecho las cosas porque los protocolos estaban como están. Y otros crímenes se han realizado los levantamientos adecuados. No se han destruido pruebas, no se han lavado los cadáveres y no se ha intentado enjuiciar a 4 yonkis de mala muerte de los años 90 cuando sabemos que este tipo de prácticas lo suelen realizar algunas organizaciones criminales que se dedican a otra cosa mariposa y hasta ahí puedo leer. Así que sí, teniendo en cuenta el contexto de los años 90 y todo lo que ha ido pasando, mi opinión personal es que ni el señor Ricard ni el señor Anglès son directamente los responsables, porque documentalmente, viendo lo que he visto yo, no hay ninguna prueba. Y lo digo por lo siguiente, porque además sí que es verdad que aquí hay mano negra por parte de la Guardia Civil de la época, dado que no solamente lo dice el señor Ricard, sino que lo vais a ver a continuación quién lo dice. Aquí tenéis el juramento del dueño del bar Parador. Aquí dice, el Ministerio Fiscal le pregunta que era el día 13 de noviembre, que el bar se encuentra en el cruce de Catadau, que la carretera que sube a Real de Montoya, y dice él que recuerdo que vinieron un viernes por la noche, el día no lo recuerdo, era un viernes por la noche de 11 a 12, que recogieron 3 o 4 bocadillos, una ensalada, un recipiente de pollos asados y una botella de agua de 1,5 litros. Que el recipiente era nuestro, que el recipiente era desechable, que era un viernes seguro. La fecha no la recuerda. Es decir, no puede decir que fuera el día 13. Dice que esas personas las ha reconocido posteriormente porque solían venir por aquí bastante. Son Miguel Ricard, Antonio Anglès, vinieron a recoger los bocadillos. Entró Miguel y Antonio Anglès no entró en el local. A preguntas del letrado de la acusación particular, dice que no puede asegurar que en el día 13 de noviembre siempre ha tenido esa duda. Se le exhibe el folio 892 a efectos de reconocimiento de la firma. Que mi firma no está ahí. Que arriba pone manifestación de un robo de un ciclomotor o algo así. Que no pone nada. Es decir, que él no firmó la declaración que se presentó por la Guardia Civil y que consta en el folio 892. Y que hace referencia en el último párrafo, a mí. Eso no consta firmado por mí.
que esta firma no es mía y esto implica falsificación o presunta falsificación de documento público por parte de las personas de la Guardia Civil que hicieron el atestado y la recogida de las declaraciones. Se procede a la lectura del folio 892, último párrafo, se procede a la lectura completa del folio 892 y el testigo en sala dice que no firmé esa declaración. Que a la Guardia Civil, el 13 de noviembre, Antonio Anglés y Miguel Ricard nunca les he dicho que bajaron a comprar unos bocadillos. Que no se lo dijo él a la Guardia Civil. Que yo digo de lo que yo me acuerdo, supongo que no es una suposición. Que se me preguntó un policía que venía del juzgado de Alcira y recordó que Ricard había hecho estas declaraciones. Y es cuando lo recordamos, porque ya habían pasado 4 meses. Es inducir al testigo a declarar. Pero yo nunca les dije que fue el 13. Que Antonio Anglés y Miguel Ricard frecuentaban el bar casi siempre solos, o siempre solos, que siempre iban solos. Que Antonio Anglés por mi bar apareció, Nicolás Cortona no me suena y José Herbas Martínez no me suena de nada. Que cuando entró Miguel Ricard a comprar los bocadillos le observé un poco nervioso, pero normalmente el carácter de él siempre daba la impresión de un poco nerviosos. Que no tenía signos de violencia, que quien se quedó fuera del coche no sé quién era, tampoco situamos a Antonio Anglés, y que Ricard y Miguel sí solían venir con un Vespinito pequeño a comprar alguna cosa. Y dice que le dije a la Guardia Civil que tenía dudas entre el 6, 13 y 20 de noviembre. Que sé que eran esas fechas porque son fechas. Las 12 de la noche está cerrado entre semana y simplemente suele abrir un viernes y un sábado. El sábado hay mucho bullicio y ese día en el restaurante había muy poquita gente. Y en la barra estábamos prácticamente nosotros solos. Que los bocadillos eran 3 o 4. Versión corroborada por su mujer en el acto del juicio. Así que ya sabéis que efectivamente este hombre es muy factible que la Guardia Civil le indujera a decir lo que dijo en sus declaraciones mediante los tratos que se dispensaban a los presos en la época, que veis que según testigos en el acto del juicio hay documentación que no ha sido firmada, que hay manipulación por parte de la Guardia Civil de la época directamente para intentar cerrar el caso y que aquí los únicos que han sido víctimas de todo esto han sido tanto los padres como determinadas personas a los que se les ha jorobado la vida y que ahora, por miedo o por dinero, dan una versión que para mí, con lo que yo he visto en los autos, carece totalmente de credibilidad. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. O me dejáis un bonito like, un bonito comentario, con educación, eso sí, por favor. Si no estáis de acuerdo, no hace falta que veáis el vídeo. Y lo dicho, todas las dudas que tengáis, me los podéis dejar también en comentarios y nos vemos en próximos vídeos.